Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta tarde que por fin hace bueno en Valladolid, después de varias semanas en las que no hace muy, muy allá. Y nada, simplemente quería agradecer, en primer lugar, vuestra presencia aquí, en segundo lugar, a los colaboradores de esta jornada, el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, también la Consejería de Sanidad y la Junta de Castilla y León, por supuesto también a Pfizer, que es la patrocinadora de este evento. Y sobre todo vosotros, que sois los protagonistas de estar aquí. Y también quiero agradecer a ese calendario que tenemos ahí, que si por mí hubiera decidido quitar este magnífico cuadro en esta magnífica sala y ponerlo gigantesco, pero no ha podido ser. Pero me hubiera encantado porque es una cosa de la que yo creo que tenemos que estar todos orgullosos, sobre todo en esta jornada en la que vamos a juntar, por una parte, gente que está en la gestión sanitaria, por otra parte, gente que está en las sociedades científicas, y bueno, vamos a amalgamarlo todo un poquito con la gente que, como un buen compañero me decía, pone vacunas, ¿no? O sea, la gente, conectar un poquito a todo el mundo para que lo que digamos hoy, digamos, sirva para algo, que al fin y al cabo lo que queremos es proteger a nuestros pacientes, proteger a las personas que vivimos en sociedad y por lo tanto tenemos una labor ardua a lo largo de esta tarde hablando unos con otros para lograr sacar unas conclusiones que pondremos al final y que espero que sirvan para algo en este aspecto, ¿no? Yo creo que hemos pasado una etapa nueva en el mundo de la vacunología moderna, en el que hemos saltado a un mundo en el que todos hablamos de vacunas para el niño, calendario de vacunación para el niño, a por fin un calendario que ya pone inmunizaciones para toda la vida. Por lo tanto, deducimos que es importante vacunar desde que somos niños hasta que somos adultos de edad avanzada, y no solo porque queramos vivir más. Me voy a retirar esto un poco porque me da la impresión de que estamos hablando demasiado alto. No solo porque queramos vivir más, sino porque queremos vivir mucho mejor. Ya no nos vale con llegar a los 120 años, si alguien puede, sino que queremos vivir con calidad de vida. Y eso es extremadamente importante. Tenemos que tener claro una cosa, que la protección empieza en uno mismo, pero tenemos que hacerla taxativa al resto de gente que nos rodea. De nada nos sirve si solo pensamos unitariamente en vacunarnos y protegernos a nosotros, si no protegemos a los demás. Es el mensaje que tenemos que andar ahondando continuamente en el papel de la lucha activa contra las infecciones. Y sí que es verdad que el COVID ha traído unos cambios muy elevados en nuestras vidas. No lo recordamos porque ya hace 4 años eso nos pilla lejísimos. Ya el COVID no existe, ¿verdad? Pero el COVID nos ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque ahora lo que estamos viendo es que, sin querer, ha repercutido en una reducción drástica de ciertos tipos de coberturas vacunales. Por ejemplo, todos recordamos el sarampión, el COVID ahora prácticamente, ¿quién se vacuna? ¿No? Hay muy poca cobertura vacunal. Y esto probablemente pues responde a muchos factores que no merece la pena comentar aquí o luego se comentarán en las mesas porque son varios y todos los conocemos. Grupos antivacunas, por ejemplo, que afortunadamente en España son muy minoritarios, pero también el cansancio vacunal, la infodemia. Hemos hablado mucho durante la pandemia de COVID que tener información nos da poder, pero tener demasiada información muchas veces nos da herramientas para ir en contra de lo que decimos las personas que nos dedicamos a la sanidad, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, yo creo que tenemos que informar bien y precisamente aquí hemos venido a eso. Eh, por lo tanto, yo creo que es importante juntar a gente que está en la cuestión sanitaria, gente que está en las sociedades científicas y gente, como seguro que de aquí, que pone vacunas, ¿no? Porque vamos a hablar un poco durante todo el día, precisamente durante toda la tarde, precisamente de esto. ¿Cómo es la dinámica de estas jornadas? Pues muy simple. Yo no quiero quitar mucho más tiempo a los protagonistas. Vamos a tener dos mesas redondas. Al principio tendremos una charla de una magnífica persona que ya nos está esperando en streaming, que nos va a dar una charla, la doctora Lara Lloret, que luego la presentaré, sobre inteligencia artificial y vacunas. Y después tendremos dos mesas científicas, una para gestores de sanidad, en la cual resolverán ciertas dudas que les hemos planteado previamente y que probablemente podáis ahondar más cuando llegue el turno de preguntas, y otra mesa de sociedades científicas, un poco con dos ámbitos diferentes. Y luego tendremos dos personas protagonistas del Centro Nacional de Gripe. Por un lado, el doctor José María Iros Bouz, ya lo conocéis, es el director del Centro Nacional de Gripe, y por el otro lado, el doctor Javier Castro de Sanz, que nos ahondarán un poquito en esa visión que ellos han tenido a lo largo de la pandemia y antes de la pandemia en el campo de las inmunizaciones y en el campo de la microbiología. Por lo tanto, creo que aquí el debate está servido y lo que tenemos que pensar es en lo que nos importa, que es mejorar la sociedad en la que vivimos, y para eso estamos aquí. Sin más, paso a presentar a la doctora Clara Llorach Iglesias, que es la protagonista de la charla magistral, que nos va a hablar sobre vacunas y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a andar mejor en este tema. Estaba diciendo que muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación, por supuesto. Yo, como, bueno, como os acaban de comentar, voy a hablaros de inteligencia artificial.
Pero cuando doy este tipo de charlas y sobre todo para el tipo de público que tengo hoy, me gusta no centrarme solamente en la parte de todas las maravillas que hace la inteligencia artificial, porque creo que de eso ya tenemos mucho, yo diría que incluso demasiado, pues bueno, en las noticias que salen a diario, en los artículos científicos y demás. Entonces, me vais a permitir que haya estructurado esta charla, pues primero explicándoos un poco fundamentos muy básicos de la inteligencia artificial, porque creo que es una herramienta que vamos a utilizar todos en mayor o menor medida y en el campo médico, pues creo que es uno de los sitios donde está ya teniendo un gran impacto. Y creo que para poder trabajar bien con ella hace falta conocer unas bases, como digo, muy básicas, valga la redundancia. Así que os explicaré un poco cómo funcionan las redes neuronales. Luego, por supuesto, os hablaré de alguna de estas maravillas que es capaz de hacer ya la inteligencia artificial. Intentaré que no sean las típicas, que estamos ya todos un poco cansados de oír, quizás. Y luego me vais a permitir que os hable de las limitaciones que tienen todavía estas herramientas. Así que vamos a comenzar y lo primero que os voy a poner va a ser un vídeo. Le doy al play. Aquí veis, bueno, pues que os parece que seguramente que esto no tiene nada que ver con el título de la charla, aunque algunos ya sospecharéis que este vídeo que os acabo de poner, bueno, pues lo vuelvo a dar, donde se ve una chica, su reflejo en un tren que va por unos suburbios, pues seguramente de una ciudad asiática. Bueno, pues es un vídeo que se ha realizado con inteligencia artificial generativa, a la que hoy en día simplemente con decirle una frase, como esta que tenemos aquí, reflejos en la ventana de un tren viajando por los suburbios de Tokio, ya es capaz de generarnos este vídeo que os acabo de enseñar. Así que una única frase ya nos genera un vídeo completamente hecho por una inteligencia artificial. Ahora que ya no sabemos el truco, os voy a dar primero una frase, esta que tenéis aquí, camada de cachorros Golden Retriever jugando en la nieve. Sus cabezas asoman de vez en cuando llenas de nieve. Y bueno, pues le damos esa frase a la inteligencia artificial y ya veis que nos genera algo tan impresionante como esto. Bien, esto es una herramienta que ha salido hace 2 meses que se llama Sora, que bueno, pues que todos podemos utilizar ya y que es, como os decía, parte de una de estas herramientas de inteligencia artificial generativa que ahora mismo, pues igual que ChatGPT, que también es de este estilo, y otras muchas, están revolucionando. Yo creo que estamos viviendo probablemente el mayor boom de los últimos años en inteligencia artificial y con ello, pues todos los campos, como es una tecnología de propósito general, pues está revolucionando un poco todos los campos. Volveremos luego a la inteligencia artificial generativa porque tiene mucho que decir en el tema del que hablamos hoy, pero como os decía, permitidme empezar a contar muy brevemente un poco de historia y algunos conceptos básicos de la inteligencia artificial. Esto que estamos viviendo, a pesar de que parece que ha surgido todos los últimos años, ya existía la inteligencia artificial en 1950. Quizás algunos recordaréis pues esas partidas entre Kasparov y Deep Blue jugando al ajedrez. Aquella inteligencia artificial era diferente, la manera de plantearse a la mayoría de programas de inteligencia artificial que tenemos hoy. Se utilizaba por aquel entonces lo que se conocía como inteligencia artificial simbólica, lo cual quiere decir que para conseguir resolver pues, el problema que tuviera entre manos la inteligencia artificial, en este caso jugar al ajedrez, había que darle las reglas del juego muy bien programadas y, digamos, ya entendidas por un ser humano, ¿no? Entonces, esto funcionaba muy bien, esta aproximación de que alguien tuviera que programar a mano cuando teníamos cosas que estaban muy claras, como jugar al ajedrez, que las reglas son muy sencillas, y luego simplemente, pues gracias a la capacidad de cálculo que tiene un ordenador, pues vamos a ser capaz pues eso, de tener una máquina que lo hace mucho mejor que nosotros en mucho menos tiempo. Pero está claro que para otro tipo de problemas donde las reglas no están bien definidas, o incluso cosas que no tienen por qué ser muy complejas, pero que nosotros hacemos como humanos de una manera casi intuitiva, ¿no? Incluso eso que llamamos el ojo clínico, si llegamos a tener que nosotros programar eso para que la máquina lo haga, no sabríamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces estábamos muy limitados. Justo es ahí donde nace el paradigma que tenemos hoy en día, que es lo que se conoce como aprendizaje automático, y nace de intentar que un ordenador responda a las preguntas que podéis ver ahí. ¿Puede un ordenador ver más allá de lo que sabemos cómo ordenarle? ¿Puede aprender una tarea concreta a su manera? ¿Puede incluso sorprendernos? O sea, en lugar de darle nosotros unas ciertas reglas ya trilladas y codificadas,
¿Puede aprender solo el ordenador simplemente a base de ver ejemplos? La respuesta es sí. Y como os decía, es justamente hoy en día en lo que nos apoyamos para desarrollar pues, el 90% de los casos de éxito en inteligencia artificial. Es decir, antiguamente nosotros dábamos al ordenador los datos y le dábamos, pues, por ejemplo, en el caso del ajedrez, le dábamos pues, la posición de las fichas, de las piezas del ajedrez, le dábamos las reglas del ajedrez y nos daba las respuestas, cuál tenía que ser el siguiente movimiento. Hoy en día queremos que el ordenador aprenda viendo ejemplos, con lo que se llama aprendizaje automático supervisado, y es supervisado porque todavía, aunque hay aprendizaje no supervisado, este es el modo más exitoso de hacer que las máquinas hagan lo que queremos hacer, que es enseñarle a resolverlo mediante pues la exposición a ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una inteligencia artificial que distinga entre pacientes patológicos de no patológicos, por ejemplo, de neumonía, que usaremos ese ejemplo también más adelante, bueno, pues lo que voy a hacer es dar muchas imágenes de gente patológica diciendo estos son patológicos y muchas imágenes de gente no patológica diciéndole a la máquina, estos no son patológicos. Y la máquina, que es experta en encontrar patrones, justamente es lo que mejor se le da, pues si le pongo muchos ejemplos de uno y de otro, acabará viendo qué tienen en común a los que yo llamo patológicos, qué tienen en común a los que yo llamo no patológicos y qué les distingue entre sí, ¿no? Así que hoy en día el paradigma es que yo le doy los datos, le doy las respuestas, esas etiquetas solucionadas por mí, y lo que me va a dar el ordenador van a ser las reglas. Y esto es muy potente, porque eso quiere decir que esas reglas yo luego las voy a poder utilizar, las ha aprendido solo el ordenador, y yo las voy a poder utilizar para, pues, por ejemplo, eh, eh, utilizarlas sobre imágenes que ese ordenador nunca haya visto y que sea capaz de saber pues, si el paciente es patológico o no patológico. Y para esto, lo que se utiliza con más éxito son las famosas redes neuronales, que a todos nos suenan. Las neuronas pues tienen el aspecto que vemos ahí a la derecha, las neuronas computacionales, que solamente se llaman neuronas porque se parecen, digamos, físicamente un poco a cómo son las neuronas del cerebro, con varias entradas, con una salida, pero no podemos perder de vista que cada neurona, en el fondo, lo único que hace es una serie de operaciones matemáticas sencillas, multiplicaciones y sumas. Luego se le aplica también una función no lineal para que pueda resolver problemas que no son lineales, pero el core es un conjunto de multiplicaciones y sumas que transforman los datos que les van llegando. Y cada una de estas transformaciones es una manera distinta de representar esos datos. Una manera distinta de representarlos que facilita la tarea que queremos que la red neuronal resuelva. Es decir, las redes neuronales no son más que un marco matemático para aprender representaciones significativas de los datos. En ningún caso, como podéis imaginar, un modelo de funcionamiento del cerebro que es algo muchísimo más complejo que esto. ¿Y cómo aprenden estas redes neuronales? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una red neuronal donde nosotros podríamos meter unos valores que pueden ser pues los valores pues de un historial clínico en una tabla o de una analítica, pero también puede ser una imagen, porque al final para un ordenador una imagen no es más que un conjunto de píxeles que lo podemos simplemente expresar pues como una matriz de números. Lo introducimos en la red neuronal y en cada uno de estos circulitos que vemos es una neurona y se realizará una transformación de los datos significativa para ayudar a entenderlos mejor, que a su vez se combinará para pasarlo a la siguiente neurona con las demás neuronas de su propia capa, que se pasará a la siguiente, que se pasará a la siguiente, hasta que tengamos al final una representación donde podamos, por ejemplo, pues en el caso de que decíamos de radiografías de tórax, pues distinguir si un paciente es patológico o no patológico. Pero ¿cómo funciona de verdad? Bueno, pues simplemente cada uno de estos circulitos haría una operación, como os decía, y al final, después de todas estas operaciones, me daría un número entre 0 y 1 normalmente, que si este número es mayor que 0,5, decimos que ha predicho que es patológico, y si es menor o igual que 0,5, decimos que es sano. Y de nuevo, vale, sí, pero ¿cómo aprende? Bueno, pues aprende a base de minimizar los errores. Y esto lo hace comparando con la realidad, ya que sabe las etiquetas porque yo se las he dicho como humano, le he dado el problema resuelto para que aprenda, y viendo la amplitud y el signo del error que ha cometido. Esto, si lo vemos en términos así un poco de divulgación, si imaginamos la escopeta de una feria, que sabemos que va a estar trucada, no sabemos hacia dónde va a estar trucada, pero sabemos que probablemente lo esté,
La primera vez que disparamos, lo hacemos, vamos a decir, al azar, porque no sabemos todavía hacia dónde va a estar inclinada exactamente la escopeta. Y entonces es donde comparamos con la realidad, comparamos con, pues si estamos disparando una lata, pues cómo de lejos estoy de haber acertado. Esa comparación es el equivalente a comparar con la etiqueta que yo le estoy dando. Y la amplitud y el signo del error, pues cómo de lejos estoy de la lata y en qué dirección, si me he ido hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto que parece un ejemplo un poco tonto, en el fondo nos da esa idea de cómo funcionan las redes, porque yo la primera vez que dispare la red neuronal, perdón, la escopeta, daré en un punto, vamos a decir que más o menos al azar, pero ya viendo, comparando con dónde tenía que haber dado y dónde ha dado, modificaré un poquito la trayectoria, modificaré un poquito la posición y la siguiente vez me acercaré más y la siguiente me acercaré más y ya al final acabaré dando en, pues, donde quiero dar, en la lata. Pues en la red neuronal pasa exactamente lo mismo. Nosotros metemos una imagen, pues de un paciente que está sano y lo metemos en la red neuronal y va a multiplicar y a sumar en cada uno de estos circulitos por números aleatorios completamente la primera vez que yo meta una imagen. Va a seguir haciendo sus cálculos, los va a combinar lo que salga de ahí en otros números, que va a combinar en otros números, todo usando valores aleatorios y me va a dar un valor al final, como os decía, entre 0 y 1. Imaginaos que ese paciente está sano y ese valor final aleatorio me dice 0,7, es decir, patológico. Y yo sé que está sano. La red neuronal compara con la realidad. Y entonces lo que va a hacer, como ha visto que se ha equivocado, es modificar un poquito los valores que ha puesto para multiplicar y para sumar y para todas esas operaciones en cada una de estas neuronas, de manera que la siguiente vez que esa imagen vuelva a pasar por la red neuronal, el valor ya no sea 0,7, sino que sea 0,6. Y como se seguirá equivocando, la siguiente vez pues modificará un poquito más y al volver a pasar esa imagen será 0,5. Y así hasta que sea, por ejemplo, 0,4 y entonces ya acertará porque será lo mismo que la etiqueta que yo le he dado. Si yo hago eso que os acabo de contar para un conjunto gigantesco de imágenes de patológicos, no patológicos, cubriendo distintos rangos de edad, pues distintas, bueno, pues posibles variables adicionales que queramos mirar, lo hago para el suficiente número de datos, lo que tendré es una red que ha aprendido, porque va, si es capaz de ajustarse para dar bien para todos los datos que yo le estoy dando y hay suficientes datos, en el fondo esos pesos, esos valores por los que multiplica y por los que suma, es el aprendizaje, es lo que está aprendiendo. Pero si os dais cuenta de lo que os acabo de contar, no hay un entendimiento, simplemente hay un aprendizaje casi ciego de intentar ajustarse al máximo a todo lo que yo lo estoy enseñando y hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues esto es lo que os quería contar porque, como os decía, creo que es muy importante para entender las limitaciones, el entender cómo funciona esto por debajo y ahora hablamos de algunos ejemplos. Aunque parezca mentira, vivimos en un mundo donde no hay suficientes datos muchas veces, al menos no suficientes datos etiquetados, porque ya habéis visto que el aprendizaje supervisado implica que tiene que haber gente etiquetando correctamente esos datos. Y por supuesto, en los hospitales hay muchísimos datos, pero no han sido cogidos con el propósito de entrenar una red neuronal, sino con el propósito clínico. Entonces, ahora mismo, cuando nosotros trabajamos con un hospital y queremos hacer un proyecto de inteligencia artificial, alguien se tiene que poner a hacer casi arqueología para unificar, para sacar pues, las etiquetas adecuadas y unificarlas y ver que todo es coherente y que pues, sumergirse en el historial médico y ver que a lo que uno llama así, al otro igual lo llama de otra manera y bueno, y darnos algo que esté limpio, ¿no? Entonces, conseguir datos de calidad es complicado. Con la inteligencia artificial generativa, como la que os enseñaba al principio con esos vídeos, pues somos capaces de hacer cosas como esto que vemos aquí, que es generar imágenes sin contraste, a partir de imágenes con contraste, y con ello ampliar el conjunto de datos sobre el que podemos hacer aprender a una red neuronal que nos permita estimar el volumen de los órganos de nuestro cuerpo. Y gracias a esta generación de datos nuevos, pues se consigue, pues en muchos casos, estimar estos volúmenes haciendo que el error baje incluso en un orden de magnitud. ¿Y para qué vale cosas como estas? ¿Para qué vale segmentar automáticamente? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de segmentación que podemos ver en tiempo real, pues para un caso de protonterapia, concretamente allí en el Hospital de Valdecilla, donde estamos trabajando y tocando estos temas, donde, bueno, pues para hacer esa planificación terapéutica hay que delimitar dónde se quiere
el volumen de dónde se quiere dar la dosis, estimar también los volúmenes de los órganos adyacentes, los implantes y artefactos que pueda haber, y pues nos cuentan que han pasado de tener que hacerlo pues sin la inteligencia artificial que les llevaba 2 días, a ahora poder hacerlo en 5 minutos. Todo esto gracias a esa inteligencia artificial generativa que es capaz de aumentar la precisión de herramientas como esta. Aquí, pues bueno, estamos hablando de inmunización y demás, nos interesa mucho pues, el uso de la inteligencia artificial generativa para ser capaz de generar moléculas candidatas a fármacos. Claro, la inteligencia artificial probablemente esté muy lejos todavía de ayudarnos pues, a eliminar o a recortar demasiado lo que es un ensayo clínico en sí, en tiempo, aunque ya está en ello, pero a la hora de encontrar esos posibles candidatos para que sean probados en esos ensayos clínicos, pues ya se calcula que vamos a ser capaz de muchos casos pasar de años a semanas o meses para dar, pues con lo que antes nos tardábamos años en dar con una diana terapéutica que sea, con una molécula candidata a fármaco, perdón, que sea válida. Eso por un lado, pues en el caso de las redes neuronales generativas, como os decía, pero quizás el mayor avance que ha habido en este campo en los últimos años, os voy a hablar ahora de él. Aquí simplemente, bueno, marcaros que un poco lo que os acabo de contar es la diferencia que hasta ahora era buscar una aguja en un pajar, y gracias a estas herramientas lo que conseguiremos es hacer agujas que son generadas perfectamente para lo que nosotros queremos hacer, ¿no? No es una realidad ya, pero es una realidad que está en ello y que en los próximos años vamos a ser capaz de utilizar y de mejorar muchísimo el diseño de fármacos gracias a estas herramientas. Lo que os decía es que quizás la herramienta más importante de inteligencia artificial no es de la que más se habla, al menos en la prensa más generalista, y es esto que veis aquí, que desarrollado por DeepMind de Google, que es AlphaFold, que es una herramienta de inteligencia artificial que sirve para determinar, para predecir la estructura y el plegamiento de las proteínas. Bueno, sabéis mejor que yo la importancia que tiene esto, puesto que la forma determina la función, y esto nos permite, pues, si somos capaces de predecir cuál va a ser la función de una proteína o de un fragmento dentro de esa proteína, pues será mucho más fácil encontrar dianas terapéuticas, ¿no? Que nos puedan servir luego pues, para conseguir inmunizar. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, concretamente es del parásito de la malaria, es pues una parte que está relacionada con la fusión de los gametos masculinos y femeninos, y que ya hoy en día es una realidad que se está desarrollando como una vacuna potencial. Por eso os digo que yo para mí AlphaFold y todo lo que se está desarrollando, que ya ha salido un AlphaFold 2 y vamos hacia nuevas versiones, creo que es lo más potente que nos vamos a encontrar. Pero hay que tener en cuenta que la optimización, gracias a la inteligencia artificial, no está solo en la parte puramente biológica, de biología molecular, sino que, por ejemplo, concretamente en el caso de Pfizer, que es de quien más sencillo me ha resultado encontrar pues, todo lo que han hecho en inteligencia artificial durante la pandemia, pues he estado leyendo que han sido capaces de optimizar los ensayos clínicos pues para la vacuna del COVID-19, gracias a cosas como lo que podéis ver ahí, pues modelos predictivos que permiten pues, pronosticar la prevalencia del virus, y que eso permite facilitar pues, en qué zonas para tal fecha seguramente haya el suficiente número de personas para conseguir hacer un ensayo clínico, mejorar la gestión de sucesos adversos, pues, para mejorar los portales online para gestionar los informes de los pacientes, identificación de discrepancias en la presentación de síntomas en los participantes de los estudios y de los ensayos clínicos. Todo esto ya es una realidad que se está utilizando, igual que una parte súper importante que es la de la logística, optimización en la fabricación y también en la distribución de las vacunas, estudiar el rendimiento, predecirlo, ver cuál es la temperatura de almacenamiento óptima. Todo lo que os he contado antes es importantísimo y es una realidad de mañana, de hoy casi y de mañana seguro, pero esto
ya es una realidad tangible. De hecho, el 40% de las empresas dedicadas al descubrimiento de medicamentos ya están usando inteligencia artificial en algún paso de todo el proceso, que de nuevo, en muchas ocasiones no tiene que ver en sí con la parte más biológica, pero sí con la parte más de gestión y de logística para el desarrollo de esas vacunas. Y hasta aquí las maravillas que os iba a contar. ¿Y qué nos falta aún por resolver? Bueno, uno de los problemas que tienen estas herramientas y que creo que ahora podéis intuir mejor después de haberos explicado lo que es una red neuronal y ver que al final solo está ajustando unos pesos a los datos que yo le estoy dando, ajustando unos valores, pero sin un entendimiento realmente y ni mucho menos una aproximación similar a la que tendría un humano, pues la interpretabilidad es uno de los problemas, porque nosotros tenemos un modelo que es un conjunto de números que aplicamos a nuestras imágenes o a nuestros datos o a nuestro conjunto de proteínas, de ADN, pues de lo que sea, y no sabemos por qué. O sea, no es fácil encontrar un significado físico, real, tangible y explicable para nosotros, porque muchas veces son solo números y no es sencillo, ¿no? El entenderlo. De hecho, esto es uno de los campos abiertos con más éxito hoy en día, bueno, con más éxito en el sentido que más gente está intentando sacar métodos para interpretar mejor estas herramientas. Os pongo aquí un ejemplo que es muy visual de un caso pues de neumonía en el que nosotros estábamos haciendo una aplicación de inteligencia artificial para hacer triaje de COVID y nos empezamos a fijar en lo que hacía la red neuronal y usábamos una de estas herramientas de interpretabilidad y empezamos a ver que se fijaba no donde se tenía que fijar, sino en las clavículas. El sistema lo hacía súper bien, lo hacía al 100% prácticamente, pero cuando tú utilizabas la interpretabilidad veías que se fijaba en esa zona que no debería fijarse. Luego, junto con los radiólogos, llegamos a la conclusión de que en pacientes que estaban muy enfermos les costaba hacer todo digamos, el movimiento respiratorio y tenían pues posiciones en las clavículas que la inteligencia artificial captaba y entonces etiquetaba correctamente a la gente que tenía las clavículas en esa cierta posición, sutil en muchos casos, como enfermos, ¿no? Entonces, realmente es algo que estaba ahí, pero no es en lo que queremos que se fije la inteligencia artificial. Y ahí vemos un ejemplo de cómo de fácil es que haya sesgos que son difíciles de detectar, porque aquí en una imagen todavía es algo visual. Y aún así, pues deja mucho que desear muchas veces porque sí, tú ves una mancha de colores, pero no sabes cómo se está utilizando. Pero imaginaos si en lugar de usar una imagen, estamos trabajando, pues eso, con un conjunto de proteínas o con una secuencia de ADN. ¿Cómo de difícil es luego eso traducirlo a algo que yo pueda entender para aprender de ello, pero también entender para poder detectar sesgos como el que os he enseñado aquí? Hablando de sesgos, bueno, pues seguramente habéis oído uno de los sistemas más potentes de inteligencia artificial es para detectar melanomas y pues hecho por una universidad pues enorme estadounidense, un programa, uno de los primeros que tuvo, bueno, que se clamaba que lo hacía mejor que los médicos y pues lo hacía casi al 100% de eficiencia, pero cuando lo aplicaron a gente con la piel de color, pues descubrieron que la eficiencia bajaba un 70%, ¿no? Entonces, asegurar, aquí parece muy evidente, ¿no? Que todos como que nos habríamos dado cuenta de que si lo vas a aplicar a la piel de la gente, pues en un hospital va a venir gente que tiene la piel de muchos colores diferentes. Esto realmente es un fallo muy grande, pero ¿cuántos sesgos hay que la inteligencia artificial aprende y que, bueno, pues que no somos capaces de detectar con facilidad y que supone un problema grave, sobre todo pues en un campo como la medicina, ¿no? Luego, pues la generalización, que entrenemos algo con imágenes de una máquina y no seamos luego capaces de obtener el mismo resultado cuando utilizamos imágenes de otra máquina, de otro hospital o del mismo, pero con otra calibración u otro protocolo de adquisición, etcétera, etcétera. Tengo poco tiempo, no me voy a meter, simplemente decir que hay muchos más problemas, pues como os decía, la generalización, privacidad, aspectos legales, interoperabilidad, que no son propios de la inteligencia artificial, sino más bien de trabajar con big data, con enormes cantidades de datos, que es lo que va a necesitar la inteligencia artificial para funcionar bien, y muchas veces nos perdemos un poco entre tantos datos, surgen muchos problemas, pues precisamente de no ser capaces todavía de manejarnos bien con cantidades de datos tan masivas, ¿no? Que nos manejamos muy bien ya a nivel computacional, digamos, pero hay todavía muchas cosas a un nivel más profundo, más, pues sí, podemos decir incluso estadístico, ¿no? Que todavía nos queda por entender muchas cosas.
Acabo aquí. El futuro, lejos de sustituir al profesional biomédico, mi visión es que va a permitir pues, una herramienta de realidad aumentada que potenciará nuestras capacidades y nos dará una perspectiva única. Si conseguimos resolver los retos existentes que he planteado aquí, junto con las cosas que ya están funcionando muy bien y que son muy impresionantes y que ya están ahí para nosotros, ¿no? Y para empezar a investigar y a trabajar con ellas o para seguir en muchos casos, pues el futuro pues, nos traerá una medicina mejorada y mucho más personalizada y eficiente. Ya hemos visto antes que no solo en la parte clínica, sino en la parte de gestión, en la parte de investigación, en la parte de logística. Y yo creo que si utilizamos estas herramientas con cabeza, tenemos mucho de lo que beneficiarnos. Y sobre todo, bueno, pues dar las gracias por esta oportunidad de venir aquí a hablar, porque lo más importante es que los profesionales de la salud y que los desarrolladores como yo aprendamos, pues también a través de esas charlas de divulgación, espero que ocurra esto, aprendamos a hablar un idioma común, porque al final todo esto que va a ocurrir tiene que ser multidisciplinar. Así que muchísimas gracias por la atención.